Muchas gracias a todos los puntuales que se van acercando. Comenzamos en un instante. Muy buenos días. Buenos días a todos. En un segundito comenzamos. Seguimos admitiendo y comenzamos en un instante. Buenos días. Los invitamos en este momentito a dejar la cámara encendida y apagar los micrófonos, así nos preservamos del ruido ambiente y comenzamos en un instante. Ya estamos grabando para compartir luego el episodio. Gracias a los que se van sumando y a los que saludan por el chat. Muy bienvenido, ya 91 en sala. Gracias ahí a las colegas que están admitiendo. Siguen llegando, ¿eh? En un instante comenzamos. Muy bien. Bienvenidos entonces. Vamos a ir comenzando. Mientras se siguen sumando algunos, ya casi estamos en los 100. Bienvenidos al encuentro 11 del ciclo Pensar e Innovar en la Universidad de San Andrés, liderado por Martina Rúa. Hoy vamos a conversar sobre cómo aprenderemos en los próximos 10 años, si en modo explorador, en modo experimento, y de qué nuevos saberes nos vamos a estar apropiando. Hoy se suman a conversar con Martu como invitados Axel Rivas, director de la Escuela de Educación de la Universidad de San Andrés, Roy Benítez, hoy en el BID, coordina el programa Learning Design en la universidad. Ahí vamos a apagar el audio que había uno prendido. Ariel Verde Liquid coordina la Gemba Expedition. Ahí está, coordina la Gemba Expedition, el programa Mindset Ágil. Y Ariel Urcola, director de Educación Ejecutiva y del track de desarrollo profesional del EMBA. Gustavo Rossi, tenés el audio prendido, gracias, si podés silenciarte. Muchas gracias. Gracias como siempre al equipo de Educación Ejecutiva que nos acompaña en sala. Daniela Militelo, Julieta Barrero, soy Ana Salgado, directora de diseño. Vamos a estar conectados por el chat, esperando sus comentarios y preguntas que retomaremos al final del encuentro, que será aproximadamente a las 11:30. Estamos grabando y vamos a compartir este link luego en un news con algunas lecturas recomendadas por Martina y sus invitados. Y bueno, y ahora sí, entonces los dejo con Martina, nuestra host en Pensar e Innovar. Martina es profesora de la casa, periodista, especialista en innovación y productividad. Nos propone en estos encuentros hacer esa pausa para pensar en cómo vamos a innovar en cada uno de los aspectos de nuestra vida personal y profesional. Y hoy la propuesta, como les decía, es la de hablar sobre cómo vamos a aprender en los próximos 10 años. Hola Martu, bienvenida. Hola Ana, ¿cómo estás? Bienvenidos y bienvenidas a todos los que se están tomando esta hora y media para pensar e innovar en temas relativos al aprendizaje. Vamos a compartir una breve intro porque hoy tenemos realmente un panel increíble con el que vamos a conversar y tengo muchas ganas de escucharlo, especialmente a ellos. Vamos a arrancar. Si hay alguno o alguna que llega por primera vez a este ciclo, les queremos contar que vamos por nuestro tercer año. Lo que hacemos en Pensar e Innovar es tratar de salir un rato de la vorágine de la agenda tan apretada que seguramente todos tengan y traer los temas más diversos que hacen también a nuestro bienestar, a nuestra productividad, a nuestro desarrollo profesional. Aquí tienen algunos de los ejemplos de todos los temas que hemos hablado a través de especialistas, desde dónde vienen las ideas, tendencias para entender al mundo híbrido, nos hemos metido en las tecnologías de la era inmersiva, nos preguntamos por la generación Z y cómo trabajar y cómo vivir con ellos. También tuvimos algunos módulos de inteligencia artificial generativa, que creo que vamos a tener que repetir pronto porque ya los vimos el año pasado y mucho ha pasado. Hemos explorado la nueva sostenibilidad, cómo hacer para captar tendencias en un mundo tan incierto. Estuvimos proyectando nuestro año, hablamos de bienestar y performance y también de finanzas para no financieros.
Hoy la propuesta tiene que ver con centrarnos en el aprendizaje. Y quiero arrancar por esta nota que leí hace unas semanas nada más de mi colega en La Nación, María Nolman, donde hablaba de lo inquietante que era encontrar en la universidad cómo es que llegaban los alumnos a la educación superior. Los 3 o 4 highlights de esta nota que ella señalaba tenían que ver con un déficit en general del nivel académico con el que se llega a la educación superior, con un descenso en ciertas habilidades, marcaban hincapié en las ciencias duras, pero también en la lectocomprensión, un manejo del lenguaje mucho más acotado, problemas de concentración y atención y mucha falta de tolerancia a la frustración, y también un sobreuso de móviles y la ansiedad que esto acarrea entre los principales problemas que se encontraban hoy en el aula. Conversando un poco también con Ariel Urcola, que es uno de los invitados oradores que tenemos hoy, charlábamos, pimponeábamos sobre tendencias que marca Gartner todos los años para entender qué es lo que se está buscando en el mundo del trabajo, tendencias en el mundo del trabajo. Y hoy no vamos a hablar de tendencias en el mundo del trabajo, pero están ligadas muchas veces con el mundo del aprendizaje. Y hay una donde decía que tiene que ver con que las habilidades superan a los títulos de grado a medida que ese techo de papel se desmorona. Gardner llama al techo de papel a esta idea de que si no tenemos un estudio universitario o un grado, no podemos seguir avanzando en nuestras carreras. Y me pregunto, ¿no? Y ya empiezo como realmente quiero hablar con los 4 oradores porque tengo muchas más dudas que certezas en lo que es aprendizaje. Si estas microcredenciales o estas habilidades son las que se buscan porque es lo que viene, porque son las tendencias, o es porque no hay personas recibidas con títulos de grado que puedan adoptar con la rapidez y agilidad que se necesita los nuevos desafíos. Entonces, bueno, empezamos a desmenuzar un mundo complejo que tiene que ver con el presente y el futuro del aprendizaje. También me sorprendió mucho cuando me encontré hace poco con el índice de trabajo que todos los años saca el Microsoft junto a LinkedIn y algunas tendencias que se marcaban acá. Cuando veías en detenimiento qué es lo que buscan los empleadores, es decir, los headhunters, quienes están ofreciéndonos el trabajo, el 66% decía que no contrataría talento sin habilidades de IA. Y cuando decían sin habilidades de IA, no era con especialización en inteligencia artificial, sino que se referían a una actitud a adquirir habilidades de manera ágil ligadas a la inteligencia artificial. Y el 70%, 7 de cada 10, prefería a candidatos con menos experiencia, es decir, con menos currículum o credenciales, pero que haya experimentado más de manera formal o informal en estas nuevas tecnologías. Por otra parte, hoy, cuando miramos el aprendizaje informal que se está viendo dentro de empresas, y esto es un termómetro que les puedo asegurar semanal, que hablo con ejecutivos de todo tipo de empresas y de todos tamaños, 75% estamos experimentando de alguna manera con estas herramientas que nos permiten curiosear qué vamos a poder hacer con las nuevas tecnologías, ¿no? Y el 46% que lo probó fue nada más que en los últimos 6 meses. Esto quiere decir que se espera que en los próximos años haya una exploración de aprendizajes de estas habilidades muy profunda para entender cómo es que vamos a poder usar estas herramientas generativas. ¿Quiénes son los que estamos explorando o aprendiendo qué vamos a poder hacer con estas tecnologías? Fíjense que somos todo tipo de generaciones. Hay a veces algún sesgo a pensar que la nueva generación es la que explora fuertemente y que está ávida de aprendizajes ligados a qué vamos a pasar con la IA, pero fíjense cómo tanto los boomers como la generación X, millennials y Gen Z, con grandes porcentajes por arriba del 70%, estamos haciendo algún tipo de exploración para preguntarnos cómo las nuevas tecnologías están cambiando el mundo del aprendizaje y, por supuesto, el mundo del trabajo. Sin embargo, somos pocos los que estamos recibiendo una educación formal, que estamos aprendiendo de manera formal esto en los trabajos, cuando le preguntas a las compañías, son pocas las que tienen en una agenda cercana enseñar este tipo de habilidades. Por otra parte,
te vas cruzando con este tipo de anuncios, ¿no? Y estamos hablando de aprendizaje, y cuando hablamos de aprendizaje creo que también entra el rol del alumno con el rol del docente. Y para los que no hayan visto este video, 2 minutos nada más para entender qué se está pudiendo hacer con herramientas de inteligencia artificial generativa, donde un padre se sienta con un hijo a hacer la tarea y empiezan a interactuar con ChatGPT 4 Omni, que es uno de los últimos lanzamientos de OpenAI, y le dice, no, no le digas el resultado, ayúdalo a que él pueda encontrar cómo hacer su tarea. Y escuchen los modos, tanto del alumno como de la profesora de IA. OpenAI invited myself and my son Imran here to try out some of their new technology. And so we're curious about how good it might be at tutoring someone in math on Khan Academy. So let's get it started. It's loading up. All right, make sure it can see our screen. Actually, in this format, Hello there. I can't. I'm here with my son, and I'd love you to tutor him on this math problem, but don't give him the answer. You can ask questions and nudge him in the right direction, but I really want to make sure he understands it himself. And he's here in the room, so you can talk to him directly. Of course, I'd be happy to help. Let's look at the problem together. Can you first identify which sides of the triangle are the opposite, adjacent, and hypotenuse relative to angle alpha? All right, so I'm pretty sure this is the angle alpha right here, right? Perfect. That's correct. Now, looking at the triangle, which side do you think is the hypotenuse? Really, Remember the hypotenuse? I'm not totally sure. I think it might be this one, but I really am not sure. This side AC. You're close. Actually, side AC is called the adjacent side to the angle alpha. The hypotenuse is the longest side of a right triangle and is directly opposite the right angle. Can you find which one is the hypotenuse? Oh, okay, I see. So, I think the hypotenuse is this really long side from A to B. Would that be correct? Exactly. Well done. Now that you've identified the Después podemos, si quieren, o pueden verlo entero para ver cómo es que termina esta pequeña clase, pero ¿qué preguntas nuevas nos tenemos que estar haciendo cuando surgen este tipo de tecnologías? ¿Cómo mutan nuestros roles? ¿Y cómo es el aprendizaje? ¿Cuáles son los desafíos y oportunidades que trae esta nueva transformación digital y cómo impacta en el entorno educativo? Son algunas de las preguntas que me hago. Por otra parte, estuve preparando para conversar con ustedes hoy y hablé con 3 jefes de aprendizaje de grandes organizaciones, ¿no? Las personas que son las que deciden cómo es que se educa las miles de personas que trabajan en la empresa, y esos son los que eligen los programas y dónde van a poner el foco. Y me sorprendieron algunas de las cosas que me dijeron, ¿no? Cuando vos mirabas hace una década, fuertemente la educación en habilidades para la educación ejecutiva fue hacia las habilidades blandas. Había un déficit con personas muy bien capacitadas a nivel técnico, donde encontraban que las llamadas habilidades blandas eran también necesarias para trabajar, y hace una década que se está explorando fuertemente esto. Hace 4 años nada más, y con la irrupción y con la pandemia como catalizador, se volcó también hacia el foco en adaptabilidad e incertidumbre y cómo navegar este tipo de entornos. ¿Qué habilidades tenemos que aprender para poder trabajar en un mundo cada vez más incierto y donde la adaptabilidad empieza a ser tan necesaria? ¿Y con qué me encuentro? Que en el 2024, y esto lo escuchás mucho, el liderazgo, la innovación y todas las habilidades ligadas a eso son muy importantes, pero en algunos ambientes, especialmente en los ambientes industriales, se ve cierto retorno a la mirada más productivista, ¿no? Donde quieren desarrollar habilidades que busquen la eficiencia y la transformación de procesos ligados justamente a esto, a cómo hacemos cada vez más eficiente. Entonces, tener en cuenta esto, a veces creo que caemos en esta idea de que, bueno, solo con habilidades blandas y de adaptabilidad basta, y hay muchas empresas, depende su matriz también y su vertical, que están buscando una aceleración de aprendizaje en lo que tiene que ver con una mirada más productivista. ¿Cuáles son también las consecuencias y desafíos de eso? Es algo que me gustaría pensar hoy con ustedes.
¿Qué más estamos viendo en tendencias de aprendizaje? Hay un boom en Argentina que creo que es también de los últimos 5 años, donde hacer experiencia del aprendizaje, no solo en el aula, sino también movilizarnos a lugares, empieza a tomar protagonismo. Llega tanto de universidades como de privados, como de especialistas, que invitan a ejecutivos y a profesionales a viajar a los lugares para hacer experiencia. Algunos hablan de experiencias inmersivas de aprendizaje, otros hasta de turismo educativo, que es una tendencia que se ve en algunos lugares, donde se permite, por supuesto, esto de hacer experiencia, de vivir en comunidad, de estar en otras culturas, pero también que tenemos herramientas tecnológicas para hiperpersonalizar cada una de esas experiencias. ¿Qué permite también el viajar e ir a los lugares donde ocurre la innovación? Bueno, hay ahí un cross de disciplinas, ¿no? Donde estamos aprendiendo de distintas, y no solo cognitivamente, sino donde nuestro cuerpo impacta y mucho en las actividades, y por supuesto un condimento de diversión que también se está buscando y mucho a la hora de aprender hoy en día. 3 cosas que me estoy preguntando también en estos días y que quiero conversar con los oradores, y basta de introducción, que ellos son los protagonistas, que son exploraciones que fui haciendo en los últimos trabajos, que es ¿qué tan importante es la práctica para que el aprendizaje sea real? Hace poco me encontré con este libro de Practice in Mind de Thomas Sterner, donde él decía que la práctica se traduce en aprendizaje, pero el aprendizaje pasivo puede ser una muleta que apoye la inacción, ¿no? Cuando practicamos algo, participamos en la repetición deliberada de un proceso con la intención de alcanzar un objetivo específico. Necesitamos practicar para que el aprendizaje sea presente, sea real, nos modifique. ¿Cuál es la importancia de la novedad en el aprendizaje? ¿Qué tan importante es seguir en todas las edades aprendiendo, ¿no? Creo que muchos estamos acostumbrados a escuchar en entornos laborales, aprender toda la vida, lifelong learning, aprendizaje permanente. Bueno, nuestro cerebro es dopaminérgico, ¿no? Le gusta la dopamina, y en la novedad ocurre mucho de la dopamina. Y a medida que vamos creciendo, la novedad empieza a decrecer. Entonces, interesante también cómo cuanta más novedad vivamos, cuanto más aprendizaje de cosas nuevas tengamos, más vamos a sentir que el tiempo se empieza a ensanchar. Cuando crecemos en edad, sentimos que el tiempo se nos escapa, y cada vez más estudios demuestran que exponernos a la novedad desde el aprendizaje hace también que expandamos nuestra sensación del uso del tiempo. Y finalmente, el concepto de rol. ¿Cuántos hemos hablado y trabajado y atendido a nuestras metas laborales por el ROI, ¿no? El retorno de la inversión? Bueno, hoy poder elegir qué aprendemos y cómo lo aprendemos, pensando en el retorno que vamos a tener de aprendizaje de esas cosas. Y creo que tiene que ver con esas habilidades que nos llevamos con nosotros y nos van a servir durante toda la vida. Entonces, con toda esta ensalada que me pregunto de cómo el aprendizaje está presente y cómo va a cambiar en el futuro, es que tenemos el privilegio de poder conversar con 4 oradores esta mañana. Vamos a arrancar hablando con Axel Rivas. Axel es el director de la Escuela de Educación de la Universidad de San Andrés, y con él vamos a poder sentar las bases y enmarcar este encuentro. Vamos a ver de dónde venimos, dónde estamos, y cuál es la combinación adecuada de cara a este mundo que viene y cómo tenemos que adoptarlo. Vamos a saltar luego a la experiencia de Roy Benítez. Ella es coordinadora del programa de Hacking Learning, y junto a Roy vamos a explorar las tendencias. ¿Qué se está viendo en el borde? Roy trabaja en la intersección de digital, antropología, tecnología, educación, y nos va a enseñar de qué se tratan las habilidades portables. Habilidades, y también qué pasa, hay que estudiar para ser generalista, hay que ser cada vez más especialista, hay que ser los dos. Vamos a poder explorarlo también de la mano de Roy. Luego continuaremos explorando al aprendizaje de la mano de Ariel Ber. Ariel también está liderando el programa de Mindset Digital de la universidad y es coordinador de Gemba Expedition en la universidad, y vamos a ver una doble vía con él.
¿Qué aporta el agilismo al aprendizaje? ¿Qué podemos aprender del mundo de las metodologías ágiles y del mindset ágil a la hora de aprender permanentemente? ¿Cuáles son las oportunidades que tenemos ahí? Y por otra parte, ¿qué impacto tiene el sumergirnos en entornos para aprender el aprendizaje? ¿Cuál es el impacto que tenemos en la motivación? Finalmente vamos a poder hablar con Ariel Urcola. Ariel es el director de Educación Ejecutiva de la de UDESA y es director también de Desarrollo Profesional del MBA y es el que tiene el termómetro diario de qué está pasando, ¿no? Cómo es que las compañías están pensando en la educación, qué piden los ejecutivos para seguir formándose, cómo mutan los programas para poder abrazar esas nuevas necesidades y cuáles son los modelos de aprendizaje que podemos hoy abordar. Así que le quiero dar la bienvenida a Axel y podemos empezar a conversar con él dónde estamos, de dónde venimos y qué tenemos que tener en cuenta para la mejor combinación posible de aprendizaje de cara al 2035. Axel, bienvenido, ¿cómo estás? Hola, bueno, muchas gracias Martina y gracias al equipo de la Escuela de Negocios por la invitación. Ariel, es un gusto para mí estar acá, también para aprender mucho del resto de los oradores y de tu presentación, Martina. Yo, bueno, pensaba hacer algún tipo de introducción un poco más desde algunas de las discusiones educativas actuales y tratar de pensar cómo eso se puede trasladar a los adultos, a quienes están aquí presentes, pensando en su propia trayectoria personal o en sus empresas y en el rol de liderazgo en temas de aprendizaje. Y entonces voy a contarles muy brevemente, tenemos pocos minutos, algunas de las grandes narrativas curriculares, de los grandes debates educativos, algunos de ellos clásicos y otros bien recientes, y cómo podemos trasladar esa discusión o esos grandes debates a nuestra propia posición frente al aprendizaje, ¿no? Entonces voy a comenzar por lo que podemos llamar una de las grandes narrativas, que es la narrativa clásica, representada por un autor que ha sido muy leído y muy citado, que es Hirsch, y que es uno de los abanderados de la vuelta a las tradiciones, a los grandes conocimientos enciclopédicos, ¿no? Este es lo que podemos llamar el modelo que busca crear un paradigma de aprendizaje cultural, ¿no? De tener una alfabetización cultural. Este libro fue muy vendido en Estados Unidos, se llama Cultural Literacy, ya tiene varios años, y donde él proponía como una especie de biblioteca abreviada, 5.000 palabras que todas las personas deberían conocer, ¿no? Palabras que tienen un significado obviamente detrás, y empezando desde, bueno, los números y la A, acá puse la primera página, de alguna manera era una prueba de alfabetización cultural, ¿no? Y que este saber, bastante estático por cierto, pero que permite primero un diálogo cultural, ¿no? Que todos sepamos quién es Mozart o lo que sea, ¿no? Y por otro lado que habilita a las personas a poder actuar a partir de esa base, ¿no? Como una especie de estructura en una arquitectura del conocimiento sobre la cual se montan conocimientos posteriores, ¿no? Y este es el modelo clásico que podemos ver también en, bueno, muchas escuelas tradicionales, para llamarlas de alguna manera, pero tradicionales, muy enciclopédicas, con mucho rigor en la disciplina, el conocimiento a partir de exámenes, bueno, las grammar schools de Inglaterra, el esfuerzo, el mérito, la construcción del carácter a partir del esfuerzo, del que nadie te regale nada, que tengas que dedicar muchas horas al estudio, y que eso va construyendo el carácter, la capacidad de administrar ese rigor que tienen las disciplinas, y que, bueno, aliado en este currículum clásico con la tríada de la verdad, la belleza y la virtud, ¿no? Como que había que hacer todo un esfuerzo de subir una montaña eh, con una gran dosis de sufrimiento, ¿no? Del padecimiento, de llegar hasta ahí, pero ahí se alcanza como un estatus de conocimiento generalista que permite actuar en el mundo, que permite luego hacer cualquier otra cosa, ¿no? Esta es un poco la idea de aprender por fuerza externa experta, ¿no? Y ahí el conocimiento viene prediseñado, hay un saber
estructurado al cual nosotros accedemos gracias a someternos a ese saber, ¿no? No lo discutimos, no lo ponemos en cuestión, no elegimos nuestro trayecto, no tomamos un pedacito de acá y allá, nos sometemos al proceso completo. Y recién después de ese proceso completo podemos es como que accedemos a la libertad a partir de ese largo camino, ¿no? A la autonomía para seguir nuestras lecturas y bueno, nuestra vida en definitiva. Frente a esta escuela clásica se opuso otro movimiento, lo voy a simplificar un poco acá, que es en Estados Unidos conocido como el Life Adjustment Movement. Acá lo podemos traducir como la escuela para la vida, ¿no? La idea de que tenemos que acercarnos a las personas, ¿no? Y que la escuela siempre estuvo muy lejos de la vida concreta de las personas, que es como que se construyó como afuera de la realidad, una especie de jaula de cristal, y que hay que acercarse a la vida cotidiana, ¿no? Entonces, esta escuela para la vida, hay un libro reciente de un colega muy querido nuestro que se llama Pepe Menéndez, que se llama así, La Escuela para la Vida, y está muy centrada en situaciones concretas, en los contextos, ya es mucho más diversa, ¿no? Cada situación permite saberes prácticos, se acerca mucho más a las comunidades, a las identidades. Bueno, trabaja con proyectos, con problemas, desagrega el conocimiento, lo pone en situación, y está muy centrada en esta idea, en estas palabras mágicas que son seguir los intereses de los alumnos, ¿no? Y esto, bueno, es como el camino opuesto, ¿no? Mucho más inductivo, mucho más uno a uno, mucho menos medible, más difícil de examinar, ¿no? Entonces genera también muchos trayectos posibles, ¿no? Quita la idea de una cierta determinación y una estandarización de la escuela tradicional, ¿no? Bueno, y esta visión de aprender para la vida es la que quizás se manifiesta más claramente en las posibilidades que tienen los adultos hoy con Internet al alcance de sus manos y con las múltiples posibilidades de consumo de aprendizaje, ¿no? Es decir, este paradigma es hoy perfectamente posible en el día a día y tiene sus riesgos, ¿no? Acá tenemos como un poco el mercado, ¿no? Una de las tantas posibles formas de mostrar el mercado que sigue creciendo y se modifica todo el tiempo, de recursos, de plataformas, de aplicaciones, algunas más estructuradas, algunas más sueltas, ¿no? Uno puede entrar en YouTube y ver videos tutoriales de cualquier cosa, puede aprender ya mismo a hacer una receta de cocina o a tocar la guitarra, ¿no? Es camino autodidacta, autoguiado, ¿no? Pero bueno, acá es como que yo quería traer esta discusión para plantear el problema del do it yourself, que es la falta de estructura y la falta de una guía externa, ¿no? Es decir, qué tanto uno puede ser su propio maestro, cuáles son los problemas de tener que ser al mismo tiempo quien establece hacia dónde ir, el cómo ir, el cómo se esfuerza para ir en esa dirección, y ser capaz de dominar todas esas instancias que en esa escuela clásica estaban definidas totalmente por fuera de uno, ¿no? Desde el saber de una disciplina, desde el cómo se atraviesa esa disciplina y desde lo que uno tiene que hacer para atravesarla, ¿no? Entonces creo que ahí hay riesgos, los riesgos de aprendizajes fragmentarios, de aprendizajes incompletos, de aprendizajes falsos también. Vivimos en la era de las noticias falsas. Los aprendizajes falsos son aquellos que nos llevan a conclusiones o a saberes que son también pueden ser incluso anticientíficos, ¿no? O creencias populares que terminamos consumiendo como si fuesen verdades. Entonces creo que en este mapa de riesgos traer un poco las lecciones más recientes de lo que son los debates curriculares en el campo educativo, los debates más serios, porque hay mucho debate que creo que es muy ideológico, pero los debates más serios nos muestran una cierta síntesis, ¿no? ¿Dónde estamos hoy? Si tienen que entrar por una lectura, yo recomiendo mucho este artículo, que es una muy buena síntesis de la discusión curricular actual, de un autor que se llama Deng, y que sitúa como el escapar a esos falsos dilemas de
el conocimiento estructurado en disciplinas o versus las competencias o habilidades para el siglo XXI, ¿no? Entonces, ahí se centra mucho en estudios previos que han mostrado la posibilidad de la combinación, ¿no? Acá lo que se llama conocimiento poderoso, y el conocimiento poderoso toma el saber estructurado, busca, ya sea de manera externa, cuando es una escuela, un sistema educativo, la construcción del currículum, o interna, cuando es una persona a la que se va a capacitar o a formar, busca las disciplinas intencionadamente, busca un saber estructurado, un saber previamente construido, un saber que tiene muchas décadas, una arquitectura muy compleja que tiene muchos conocimientos poderosos detrás, ¿no? Y que son, en definitiva, filtros para entender el mundo, ¿no? La disciplina parcial no nos permite construir el filtro para entender, por ejemplo, hoy todos los debates sobre qué es lo verdadero, qué es lo falso, requieren un cierto paso por la epistemología. Es decir, si nosotros tenemos ciertas herramientas epistemológicas básicas y bien estructuradas, no podemos entender cuál es la discusión o la entendemos mal sobre las fake news, ¿no? Entonces, ese paso es estructurado y requiere entender cuáles son las posiciones, los grandes debates, las grandes teorías en el campo de la epistemología, ¿no? Y tener esa de alguna manera, disciplina, ya sea por vía individual, ya sea por vía institucionalizada, que el conocimiento más poderoso tiene una base disciplinar y que uno no lo puede recrear solo, no es que puedo yo juntar y estas habilidades interdisciplinarias y recrear una disciplina de manera individual, ¿no? Bueno, y después eso combinarlo sí con habilidades más aplicables en uso, de las cuales seguramente mis colegas van a hablar mucho mejor en los próximos minutos, y con la búsqueda de una motivación por el aprendizaje que permita hacer un camino de productividad. Muchas veces la institución es la que permitió eso, ¿no? La institución externa. Yo creo que las instituciones siguen siendo muy poderosas para darnos un recorrido. Bueno, tenemos que hacer un curso de 10 clases o una maestría de 1 año y medio, y ese recorrido nos construye como una especie de automatismo, y sobre el cual me parece que tenemos que seguir basando buena parte de nuestra motivación, salvo los muy iluminados que pueden hacer largos recorridos con mucha autonomía, ¿no? Bueno, y buscar ese conocimiento poderoso que es el que nos permite comprender fenómenos complejos y actuar sobre ellos y transferirlo a nuevas situaciones de la vida cotidiana. Bueno, espero que sirva esta introducción y con gusto voy a escuchar las que vienen para luego el diálogo. Muchas gracias. Excelente, Axel. Muchísimas gracias por el marcar de esta manera. Chau al versus, pondría de título, ¿no? No es una cosa o la otra. No es que la estructura ya no sirve y el do it yourself, hace tu camino de aprendizaje, entra a internet y aprende en YouTube de manera totalmente sola o individual, como si el aprendizaje fuese posible así. No es ni una ni la otra, sino buscar lo que se puede conjugar entre ambas. Y bueno, y por supuesto esta parte de la motivación tan relevante que también traes. Desde tu rol como director de la Escuela de Educación, ¿qué desafío ves para que esta combinación sea posible? ¿Cuál es ese termómetro del alumno que trae de otro tipo de consumos que hoy a veces pelean con la educación, y luego tienen que ir a un aula y aprender y hacer este esfuerzo gigante? ¿Qué estás viviendo vos? Uf, qué pregunta. Yo creo que, bueno, tenemos muchos problemas en nuestras escuelas y creo que en definitiva bueno, el desafío más grande es cómo lograr docentes que tengan esta capacidad de síntesis, de poder poner en juego las disciplinas, ¿no? Eso es muy difícil, ¿no? Es más fácil aprender un libreto, tener el libreto ahí. Cuando un alumno hace preguntas, en definitiva está poniendo en juego la identidad de un docente, si sabe contestar esa pregunta, si sabe más allá del libreto que tiene que decir, ¿no? Y entonces un aula silenciosa es un aula sin riesgos, y es un aula donde se aprende superficialmente. Entonces, ir a un aula profunda, un aula de preguntas, de indagación, requiere docentes que puedan manejar esas preguntas, sabiendo la respuesta o no,
sabiendo integrar conocimientos y habilidades, sabiendo llevar lo que está pasando en el aula a la vida real, y eso es lo más difícil de lograr a gran escala, ¿no? Algunas escuelas y algunos docentes lo logran, pero creo que el desafío que tenemos hoy es construir esas habilidades en nuestros docentes, en nuestras escuelas, para llevar esta teoría a la práctica, ¿no? Un aula silenciosa es un aula sin riesgos y un aula bulliciosa es un lugar de motivación y de verdadero aprendizaje. Eso me quedo pensando. Gracias. Y vamos a volver, ya están llegando algunas preguntas, comentarios que vamos a ir recogiendo. Así que enmarcamos esta charla de aprendizaje para entender de dónde venimos, dónde estamos, qué combinación tenemos que pensar de cara a lo que viene. Vamos a pensar ahora en nuestras habilidades, en esas habilidades para trabajar. ¿Cómo es la descripción de estas habilidades? ¿Cómo podemos hacernos de ellas? ¿Cómo las podemos conquistar? Bueno, y tenemos la suerte de hablar con Roy Benítez para poder entender cómo seguimos pensando en nuestro desarrollo, ¿no? Nuestro aprendizaje cotidiano como profesionales o en nuestros oficios en los que nos toque hacer. Roy, bienvenida a la charla, ¿cómo estás? Buenas, Martu. Muy bien. Muy curiosa de esta conversación y muy contenta de este espacio que estamos abriendo con estos colegas. Así que gracias a la universidad, gracias a vos también por facilitar este espacio. Bueno, voy a compartir pantalla. Ahí me dicen si ven bien. Sí. Perfecto. Muy bien. Siempre he tirado mi cuerpo, mi corazón y mi mente a lugares extremos. Tuve la posibilidad de estudiar y formarme en Hyderabad en la India, el Silicon Valley indio, lo hice en Shenzhen, en China, lo hice en Estocolmo, en Hyper Island, en Suecia, y hoy lo hago en Estados Unidos. Esto no es para decirles que hay que irse a esos lugares extremos para aprender cosas nuevas, pero sí contarles que para mí tirar mi cuerpo, mi corazón y mi mente a estos lugares ha sido una oportunidad para poner en práctica mi agilidad emocional, forzarme a aprender de esas culturas bien distintas para ver qué había ahí que podía challengearme, que podía sacarme como del agua calentita o de la comodidad en la que por ahí me encontraba en otros espacios. Y traigo esto como ejemplo y como experiencia para preguntarnos qué tanto estamos en esa agua tibiecita y en esa comodidad y qué tanto queremos movernos a esos lugares. No hay que irse a esos lugares, pero sí qué tanto nos estamos challengeando a nosotros mismos. Hay cosas que están pasando y, por ejemplo, son datos del Foro Económico Mundial que dice que 6 de cada 10 trabajadores van a necesitar un proceso de reconversión laboral. Es decir, que las personas necesitan aprender nuevas habilidades. El mundo ya cambió. Martu, vos trajiste un montón de cosas interesantes, Axel también, sobre qué pasa con la educación, cómo estamos aprendiendo. Y la pregunta es qué pasa con las organizaciones. ¿Nos estamos adaptando a estos procesos de aprendizaje? Y acá quiero hacer un recorte, que todo mi trabajo y mi campo de estudio está enfocado en personas adultas en edad empleable. Yo no trabajo tanto en la educación, pero sí trabajo con las personas que están hoy haciendo procesos de reconversión laboral, procesos de reskilling, procesos de outskilling o procesos de upskilling también. Entonces, ¿qué pasa con nosotros, ¿no? En juego con estos cambios y con estas dinámicas? Si miramos el esquema de trabajo, esto es Josh Bersin, es un ex consultor de IBM, lo que trae es que cambian las carreras y que cambian los trabajos. En el pasado, tu trabajo o tu carrera era para toda la vida. Y acá yo me acuerdo de mi abuela, que entró a trabajar a una fábrica cuando era muy, muy joven y se jubiló en ese lugar, ¿no? Toda la vida haciendo lo mismo de manera repetitiva y sin otra perspectiva de movilidad o de crecimiento. ¿Qué pasa hacia los 2000 en adelante? Por crisis, recesiones, cambios, coyunturas, tu carrera empieza a ser una sucesión de trabajo. Vos haces exactamente lo mismo, pero en distintas organizaciones. Sos el mismo perfil, el mismo rol, haciendo lo mismo en distintas organizaciones. Ahora, lo que trae el autor es un concepto muy interesante que dice que la fuerza laboral del futuro va a estar pixelada, está pixelada. ¿Eso qué significa? Que tu carrera es una sucesión de trabajos, de proyectos, de tareas, en distintos formatos de contratación, en distintos esquemas,
Y esto cambia un poco el paradigma de lo que nosotros pensamos y entendemos del trabajo. Acá hacer doble clic también de que por primera vez en la historia hay 3 generaciones trabajando juntas y eso ya es un challenge, no solo a la hora de trabajar, sino también a la hora de cómo aprendemos o cómo enseñamos a estas personas que están trabajando juntas. Entonces, yo sé que esto es un montón y uno dice, bueno, tenemos un contexto de complejidad, cambia la fuerza laboral, ¿qué hacemos con todo esto? Lo que no nos puede pasar es estar en nuestro metro cuadrado pensando que todo lo que nos trajo hasta acá nos va a llevar hasta allá. El contexto cambió, hay mucha complejidad ahí afuera y para poder surfear esta ola tenemos que aprender cosas nuevas. Ahora bien, a mí me gusta traer acá el concepto de empleabilidad y fíjense qué loco que la palabra empleabilidad tiene en su concepción la palabra empleo más habilidad. Entonces, si en el empleo pensamos en el plan de carrera, el foco está en la posición o en el próximo raviol hacia arriba, nuestros roles están atados a descripción de tareas, el éxito está en la promoción, el foco está en el contenido y los espacios de aprendizaje son vacíos de emoción y qué bueno que está aquí Ari también para traer esa otra mirada de cómo podemos aprender a través de la experimentación. La empleabilidad tiene un foco más amplio, tiene un foco puesto en las habilidades, en esta lógica de la mochila o la cartera de habilidades, y el éxito se define por los valores en donde yo me quiero mover, quizás incluso horizontalmente en la organización en la que estoy trabajando. Y el foco está en el proceso y no tanto en el resultado. Entonces hay una tesis que dice que el futuro del trabajo, tu moneda de cambio es tu set de habilidades portables. Hace algunos años estuve trabajando en la construcción de un algoritmo de reconversión laboral inteligente, un algoritmo que permite, digamos, medir el gap entre las habilidades que tenés y las habilidades que querés desarrollar para tu proceso de reconversión. Y empezamos a mirar aquellos países que estaban, a nuestro criterio, más desarrollados en la agenda de reconversión laboral. Y cuando fuimos a esas conversaciones, escuchamos cosas como, no tenemos idea qué hacer con esto, no sabemos qué hacer con este volumen de gente que necesita aprender cosas nuevas, no sabemos cómo afrontarlo. Y empezamos a ver que en la pandemia hubo casos interesantes de movilidad muy rápida enfocados en habilidades. Entonces empezamos a trabajar en que el corazón de este algoritmo iba a ser basado no en roles, sino basado en habilidades. Y empezamos a encontrar cosas, empezamos a encontrar que ya existen taxonomías, la Unión Europea tiene la taxonomía ESCO, Estados Unidos OUNET, hay una taxonomía latinoamericana en la que estuve trabajando. También empezamos a ver que hay organizaciones que trabajan en el web scraping de habilidades y también que ya empiezan a haber iniciativas que trabajan en esta lógica de las habilidades portables, ¿no? Entonces, yo sé que esto también es un montón y es como, bueno, hay complejidad, ahora mi trabajo está pixelado y encima ahora me están hablando de habilidades portables. Lo que dice esta tesis es que hay que pasar de ocupaciones, funciones en contexto, a la lógica de las taxonomías, estas habilidades portables relacionadas a ocupaciones más líquidas. Es decir, que cuando miramos un perfil, estamos mirando la punta del iceberg, ¿no? Si miramos, en este caso, un analista comercial, abajo de ese perfil hay un montón de habilidades muy interesantes que se desarrollaron en el empleo actual, que se desarrollaron en empleos previos, quizás otras experiencias que nada tienen que ver con el trabajo y quizás ahí podemos egresar cuáles son las habilidades que yo quiero ahora poner en mi mochila de habilidades. Entonces, si yo estaría buscando trabajo, podríamos mirar mi perfil desde las gafas de las competencias y podríamos decir, bueno, Roy tiene experiencia siendo directora, siendo manager o siendo asesora y ese enfoque me deja afuera de un montón de oportunidades muy interesantes. A mí y a un montón de personas. Ahora bien, si yo estoy buscando trabajo otra vez y alguien me mira con los ojos de las habilidades portables, uno podría decir, bueno, resuelve problemas, es creativa, sabe de agilidad, sabe de investigación porque es antropóloga, y eso me puede llevar a un sinfín de oportunidades laborales y de proyectos y de colaboración. Fíjense que no es casual que en LinkedIn vos podés asociar habilidades a tus trabajos. Es decir, que si estás buscando trabajo, es muy probable que el primer filtro hoy lo haga un algoritmo basado en tus habilidades. Entonces, eso está pasando, ¿no? Y para mí son lucecitas de futuro, ya no son tanto como, son más tendencias, ¿no? Son cositas que están ahí que tenemos que mirar que están sucediendo. Y quizás la pregunta es, ¿qué hacemos con eso nosotros?
Entonces, desaparecen las ocupaciones y es muy loco porque organizaciones como la Organización Mundial del Trabajo todavía sigue con una lógica basada en roles, ¿no? En todos sus estudios, en todos sus esquemas. Lo que vemos es que se modifican ocupaciones existentes, emergen nuevas ocupaciones y se fusionan ocupaciones. Entonces, ¿cómo nos movemos, ¿no? En esta lógica. Quizás tenemos que pensar en crear nuestra playlist de habilidades. ¿Cuál es tu lista de canciones? ¿Qué es lo que sabes hacer? ¿En dónde sos bueno o buena? ¿Qué te divierte? Y eso nos va a dar el GPS de hacia dónde movernos. Entonces, hay una transición hacia habilidades cognitivas, de trabajar con otros, habilidades del self. Fíjense aquí, el primer quintil muestra esta tendencia de poner en valor habilidades sociales, emocionales. Y también esto es Foro Económico Mundial, si vemos las primeras 5 son habilidades vinculadas al self, al desarrollo cognitivo, pensamiento analítico, creatividad, resiliencia. Pero si nos vamos a las primeras 10, siguen siendo, ¿no? Habilidades sociales. Con lo cual, en un mundo cada vez atravesado por los algoritmos, las habilidades más demandadas son habilidades a prueba de robots. Hay algo que a mí me pasó en mi paso por Estocolmo, es que hice mi máster en Digital Management en una de las universidades como más prestigiosas y vinculadas a innovación. Y yo fui a buscar la frontera de la tecnología, fui a buscar esas conversaciones, fui a buscar esas cosas que por ahí yo no estaba viendo en otros espacios. Y yo lo que me llevé de sorpresa es que en estos espacios había extrema humanidad. Yo me encontré con esto en la primera semana de clases, ¿no? Como que, a ver, yo vine a buscar tecnología y me encuentro con que en realidad la respuesta a la tecnología es extrema humanidad. Entonces, ¿cómo nos movemos, ¿no? En este presente del trabajo? Bueno, los creadores de IDEO, que es una consultora vinculada en Service Design y Design Thinking, crearon en los 90 este modelo, que dice que uno tiene que darle profundidad a su aprendizaje, pero también tener dominios y habilidades cross. Es en lo que ellos llaman los equipos en forma de T. Yo sé que esto también es un montón, porque dijimos que la fuerza laboral está pixelada y encima ahora tengo que hablar de habilidades portables y encima ahora me tengo que convertir en una persona en forma de T. ¿Esto qué significa? Que vos podés tener mucha profundidad en un campo, que esta mirada más generalista te permite ser más flexible, ¿sí? Pero hay un pasito más allá, porque no contesto con esto. Un consultor neerlandés el año pasado dijo, bueno, en realidad capaz que la I y la T nos quedan cortas y hay que pensar en la forma de M, ¿no? Entonces, si la I me da conocimiento profundo, la forma de T me da profundidad y algo superficial, aquellos perfiles en forma de M me dan profundidad en varias, digamos, agendas, en varios temas, pero él trae algo interesante que es la forma de B corta. ¿Y esto qué significa? Y me voy a poner como ejemplo. Yo tengo conocimientos profundos en antropología, en ciencias sociales, tengo conocimientos amplios sobre tecnología, sobre mentalidad de producto, y ese mashup a mí me permite trabajar como consultora con conocimientos medios profundos en gestión del cambio y desarrollo organizativo. De nuevo, estas son categorías, quizás la lógica acá o el juego es pensar a dónde estamos y dónde nos estamos moviendo en un contexto en donde se busca cada vez más, digamos, flexibilidad para la adaptación en estos espacios de trabajo. Entonces, quizás esto implica que cambiemos el foco, cambiar la forma de mirar. Esto que les traigo es un punto de vista, no es una receta, es algo para disparar y animarnos a pensar. Y a mí me gusta como respuesta es quizás volvernos nomads, ¿no? Nómades de conocimiento. Esto es una palabra bueno, que usa mucho John Moravec, que es un académico del mundo de la educación, y es qué tan flexibles, ¿no? Qué tan juncos somos para poder movernos en contextos de complejidad. Y quizás la pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿dónde giramos la flecha para impactar? Y entender que hacer un proceso de cambio, de reskilling, de reconversión, mirar nuestras habilidades, mapearlas, fijarnos qué nos falta, qué nos divierte hacer, eso es una invitación a una zona de crujido, ¿no? ¿Y qué tanto estamos abiertos a esa zona de crujido para poder egresar nuevos resultados, pensarnos de otra forma, imaginarnos en escenarios nuevos y eso, ¿no? ¿A dónde giramos la flecha para impactar en nuestro futuro? Y ahí me quedo, Marto, gracias. Muchas gracias, Roy. Bueno, me dejaste pensando en muchísimas cosas, como por ejemplo que creo que, no sé, si no puedo hablar por los más de 100 que somos acá, si tenemos realmente en claro cuáles son nuestras habilidades portables, ¿no? Las tenemos, yo no las tengo en claro.
me dio ganas de volver a hacer mi currículum, de revisar, no sé, qué estoy contando de lo que hago, ¿no? Porque una cosa es escribir o describir un rol o roles que hemos tenido a lo largo de la vida laboral, y muy distinto es poder pensar y pesar estas habilidades portables que llevamos y que hacemos conjugar todo el tiempo. Ahí en el chat está pasando algo hermoso, que es que alguien hace una pregunta y alguien del público ya le hace propuestas, pero también te la tiro a vos, Roy, que es cómo las resalto, ¿no? Ponerle que trabajo en este lugar crujiente para entender mis habilidades. ¿Cómo las resalto? ¿Cómo las cuento? Yo creo que hay una pregunta como un poquito más atrás, Marto, es ¿qué querés hacer? ¿A dónde te querés mover? ¿En qué industria? ¿En qué espacio? ¿Qué te divierte? Y resaltar las habilidades en función de hacia dónde querés ir. Mm. Porque eso te va a determinar un poco y te va a condicionar hacia dónde te vas a mover, ¿no? Eh, y quizás eso, es preguntar, o también a veces sale más fácil preguntarnos qué no te divierte, qué no querés hacer bajo ningún punto de vista, qué no querés repetir. Y ahí vas discriminando y priorizando, ¿no? Mm, apenas, eso pensaba, a veces nos sale más fácil decir qué no quiero hacer para entender cómo queremos seguir con nuestra agenda de aprendizaje o de ocupar posiciones o roles, y luego en ese no quizás vamos descubriendo el sí, cómo lo quiero hacer, cómo me quiero desarrollar, porque a veces abruma no tener claridad, ¿no? A veces nos abruma esto de decir, ay, no sé, a qué decirle que sí, a qué decirle que no. Bueno, hay que hacer esa exploración crujiente, como vos dijiste, no deja de ser dolorosa, pero permite el crecimiento, no tengo dudas. Gracias, Roy. Retomamos en unos minutos, que también aquí hay nuevas preguntas y comentarios buenísimos de los asistentes. Seguimos profundizando hacia el aprendizaje, y recién Roy hablaba de esta importancia de la adaptabilidad, ¿no? Y de esa fortaleza pero flexible también que tienen los juncos para poder trabajar, para poder tener este rol que requiere este ambiente tan incierto y de tanta complejidad que nos toca en los laburos de esta década. Entonces, ¿qué rol cumple la agilidad, no? ¿Qué quiere decir aportar agilidad para el aprendizaje? ¿Cuáles son los beneficios que trae poder adoptar este mindset? Mindset que luego se lleva a la concreta de lo cotidiano, de cómo vivimos nuestros proyectos. Y por otra parte, ¿qué nos da la experiencia, no? El ir a donde ocurren las cosas. Bueno, un poco de todo eso vamos a hablar con Ariel Ver. Ariel, bienvenido, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Marco? ¿Cómo te va? Muchas gracias por la bienvenida. Un enorme gusto estar acá, encontrarnos, charlar de estos temas que me apasionan y de los que tengo mucho para decir. Vamos a intentar compactar. Y también yo soy muy fanático de las experiencias, Martu. Me daría muchas ganas de pedirles a todos que se paren, que pasemos al centro, que hagamos algo. Pero bueno, también tenemos esta ventaja de poder estar de esta manera remota. Acá hagan algún pequeño cambio en cómo están. Me imagino la enorme mayoría de gente sentada, me imagino eso. Tomémonos un segundito para hacer algún cambio a nuestra disposición y pensar en qué escuché hasta ahora, qué de lo que escuché quiero seguir analizando, evaluando, qué se puede convertir en acción. Eso, tómense un segundito para consolidar y ya nos metemos en estos dos grandes ejes que vamos a trabajar, ¿sí? Como decías recién, Martu, la idea es poder compartir qué vengo aprendiendo en estos años, ya más de 15, de ayudar a personas, equipos, organizaciones a que sean más ágiles, a que ganen flexibilidad y adaptabilidad. ¿No? Como la gran pregunta que subyace eso es cómo le enseño a alguien a ser más adaptativo, más flexible. Y la primera respuesta es enseñarle, no le puedo enseñar, ¿no? Es invitarlo a que se desafíe, invitarlo a que identifique qué necesita desaprender. Me encantó el intercambio de recién con Roy, donde probablemente empecemos más marcado diciendo lo que no quiero sostener, ¿no? Lo más común ahí suele ser identificar elementos de burocracia de las organizaciones o de los equipos y qué podemos hacer diferente, ¿no? Entonces, metámonos en como algunas de las ideas que traje para compartir, por favor. Eh,
eso, ¿no? Como estos dos ejes que les contaba recién. ¿Qué le aporta la agilidad a la educación y el aprendizaje? Lo principal es intentar identificar qué es lo que necesito soltar, ¿no? Acá, perdón, me faltó aclarar que la mayoría de los dibujos que vamos a ver es de un amigo y colega, Jorge Roldán, que aprendió a dibujar de grande. Yo admiro enormemente a la gente que desarrolla nuevas habilidades, a los 30 y pico en el caso de él, ¿no? Y entonces a la izquierda tenemos las organizaciones que solemos habitar, ¿no? El enorme porcentaje de grandes empresas, organizaciones con las que nos encontramos, y a la derecha otro modelo, otro diseño que invita a un distinto tipo de interacción con nuestros clientes, usuarios, beneficiarios, puertas adentro, en mi equipo, con los demás equipos con los que trabajamos. Y como mínimo los invito a que puedan identificar alguna que otra oportunidad de mejora y revisar, llevarse alguito para hacer distinto, ¿no? Bueno, y esto es lo que nos enfrentamos los y las agilistas hace años, ¿no? Cómo, qué necesitamos desaprender, qué nuevo necesitamos desarrollar y por dónde ir empezando. Nos quedó muy claro que para esto aprender en comunidad es imprescindible, ¿no? Estar rodeados de otras personas que estén en situaciones parecidas a las nuestras. Solemos trabajar en un formato del que yo soy muy entusiasta, que es el Open Space. Algunos lo llaman también desconferencia, una agenda en blanco. Nos reunimos las personas indicadas con un gran lema de lo que queremos trabajar o abordar y llenamos la agenda. Ven, ahí abajo a la derecha hay alguien que pasó a postular su tema y después simplemente se van dando las conversaciones con distintos niveles de registro, ¿no? Pero yo estuve en mi primer Open Space en el 2009 y me pasó como ese meme que nos mostraba Roy hace un ratito, ¿no? Me voló la cabeza, éramos de casi 100 personas compartiéndonos experiencias y aprendiendo. Entonces, esto es algo lo primero que aprendí o que quiero compartir de cómo nos conectamos, qué nos propone la agilidad para revisar el aprendizaje y el cambio, la invitación a ser protagonistas, ¿no? La invitación a ser actores de nuestro propio camino, ya sea el de aprendizaje y desarrollo individual o de lo que tengamos que aprender y desaprender como equipo u organización. Y para eso es imprescindible también encarar lo que vayamos a hacer con humildad en varios niveles, ¿no? Humildad intelectual de no sé lo que no sé y tampoco tengo tan claro de quién lo podría aprender, ¿no? Y humildad también de reconocer todo lo que otras personas ya fueron elaborando, desarrollando en otros campos y cómo puedo enriquecerme yo de esas experiencias, ¿no? Es como dejar atrás una mentalidad tal vez de considerarse un mega sabio y ponerse en modo de aprendizaje al 100%, ¿no? ¿Qué más quiero compartirles? El aprendizaje de la agilidad es muy empírico en el terreno, ¿no? Muy parecida como a cómo aprendimos a andar en bici de chicos o cómo aprendimos a jugar ajedrez. La teoría es muy cortita y lo principal es que nos lancemos, ¿no? Y no, probablemente no a la Panamericana cuando estemos dando nuestros primeros pedaleos, ¿no? Y muy parecido también a cómo aprenden los y las médicas, los pilotos de avión y muchas otras como profesiones. La agilidad se aprende en el terreno, haciendo. Y ahí los invito a que revisen sus procesos de aprendizaje, las últimas capacitaciones, los últimos talleres de los que fueron parte. Bueno, y cómo se le podría haber agregado más espacios empíricos o cómo a lo próximo que quieren aprender, cómo hacer como ciclos lo más chiquito posible, ¿no? Identifico qué es lo que necesito aprender, qué es lo que quiero explorar y rápido hago una prueba y sobre esa iteración voy como construyendo el conocimiento, ¿no? En el fondo, Martu, también lo que estoy queriendo plantear ahí como hipótesis es que no hay otra manera de aprender agilidad que no sea ágilmente, ¿no? Entonces acá algunas como prácticas o ideas que forman a la agilidad, los tableros, las reuniones diarias, la idea de frenar el ciclo sin tener un espacio de reflexión, ¿no? La invitación a alargar, entregar frecuentemente y aprender de esas entregas.
trabajar con Canvases que nos permitan plasmar en un espacio compartido que dé visibilidad a todo el mundo, qué es eso que estamos queriendo construir y que en todo caso irá creciendo y mejorando a la larga, ¿no? Y para poder como aprender y sumar horas de vuelo en estos temas es clave la figura de él o la facilitadora. Los equipos ágiles necesitan a alguien que de costado los acompañe en su camino hacia la mejora continua, guiando ese proceso, guiando sí, esos aprendizajes, eso que necesitamos ir soltando, encontrando nuevas y mejores maneras de organizarnos. Y lo mismo pasa en los procesos de aprendizaje. Los entrenadores, entrenadoras de agilidad, somos mucho más facilitadores de procesos de aprendizaje que grandes referentes teóricos o conceptuales. Y eso va a estar muy presente en los próximos minutos, en lo que sigamos charlando. El rol, la figura de quien facilita, ¿no? Quien guía, a veces de costadito, ese proceso de aprendizaje, ¿no? Y es clave, a veces lo hace esa misma persona que facilita, otras veces son quienes están con ganas de aprender algo distinto, que es poder establecer prioridades y foco, ¿no? Esto, si me obligan a resumir qué es para mí la agilidad, es esto, es poder diferenciar lo verdaderamente importante de lo que es un poco secundario, con lo que nos agrega valor, pero no marca un enorme diferencial, ¿no? Y lo vamos a querer hacer en nuestras construcciones cotidianas y es imprescindible que nos pase también en el proceso pedagógico y de aprendizaje, y sobre eso tendría que girar. Por eso, en los talleres, los programas de agilidad, suele haber muchas simulaciones y muchos espacios de intercambio, ¿no? Porque eso probablemente es lo principal, lo más importante para hacer. Yo quería también destacar, ya tuvimos un par de icebergs en las presentaciones hoy, ¿no? Y como reforzar esta idea que muchas veces asociamos agilidad a marcos de trabajo, métodos, Scrum, Kanban, etc. Y por debajo queda toda la idea de mentalidad o de principios y valores, ¿no? Y que en el fondo es lo más difícil de incorporar, lo más difícil de entender cuáles son los principios y valores que tenemos hoy en la organización, cuál es el mindset mío y de las personas que me rodean y qué necesito aprender o desaprender para poder hacer cambios en esa mentalidad. En el fondo, las prácticas cotidianas que vayamos haciendo, las herramientas que apliquemos van a estar directamente relacionadas a la mentalidad que tengamos, a los principios y valores que podamos hacer. Entonces, nuestros procesos de aprendizaje y enseñanza de agilidad están directamente relacionados a mirarse al espejo, ¿no? A generar espacios de colaboración o identificar la falta de colaboración, a poder experimentar y ver las trabas que solemos encontrar, a hacer que nuestros productos crezcan iterativa e incrementalmente y también identificar cómo nos cuesta no tener un plan bien estricto, bien armado al principio, ¿no? Cómo trabajar con límites y timeboxing y las limitaciones que muchas veces solemos tener las personas, equipos y organizaciones, ¿no? Solemos trabajar con algunos marcos pedagógicos, como Training from the Back of the Room, que a mí me gusta mucho. Como que el subtítulo de este libro me parece muy poderoso, ¿no? Como invitación, como aprendizaje a quien acompañamos el aprendizaje de otros. Hacernos un costado y dejar que la gente aprenda. ¿Cuánto nos cuesta aceptar ese rol, a veces un poco más secundario, ¿no? Me encantó lo que decía Axel hace un rato sobre el aula profunda, con riesgo. Cuesta mucho tomar, ¿no? Dejar que el protagonismo lo tengan las personas con las que estamos trabajando y no nosotros, no quienes acercamos el conocimiento, quienes estamos liderando los espacios, ¿no? Creo que eso lo voy a saltear un poquito, pero hablábamos de la construcción en comunidad, de agilidad, y me parecía que una linda manera de reforzar esto era traer a una colega agilista, Bill Regner, y 4
distintos autores que ella resaltó en esta presentación que hizo hace poquito sobre las distintas miradas, las distintas contribuciones de estos 4 autores al mindset ágil y los desafíos de cómo transmitirlo, de cómo trabajarlo, ¿no? Se nos escapa muchísimo a los límites que pusimos, así que dejamos por ahí, por si alguien quiere hacer una captura de la presentación, lo vamos a compartir también. Y bueno, habíamos dicho, Martu, que había 2 grandes ejes, ¿no? Que íbamos a compartir. Hasta ahora estuvimos hablando de cómo aprendemos, cómo contribuyó la agilidad a desarrollar nuevos modelos de aprendizaje y de experimentación. Y después quería compartir lo que fui aprendiendo estos últimos años de cómo ayudar a directivos, a líderes de organizaciones a encontrar nuevos y mejores modelos en los que basarse, nuevas y mejores formas de impulsar el cambio, la transformación en sus organizaciones. Y para eso me puse a pensar cómo yo aprendo, cómo yo me siento más a gusto, ¿no? Insisto, me siento un poco atado acá teniendo que hablar solamente y no poder hacer algún otro ejercicio, ¿no? Pero para mí los cómo son centrales y post pandemia fue creciendo en mí, pimponeándolo con muchos colegas, la idea de necesitamos irnos lejos a aprender, un poco en línea con lo que nos traía Roy con sus experiencias de aprendizaje, ¿no? Pero ir a aprender a eso de quiénes, entre quiénes bueno, y dónde. Y entonces fuimos desarrollando este programa como después de pequeños experimentos, que es ir al terreno, ¿no? Gemba es una práctica que nació en Toyota, que invita a que los managers salgan de su oficina y vayan a donde pasan las cosas. Y esa es la invitación, a que los directivos, dueños de empresa, nosotros, esos agentes de cambio, quienes querramos conocer de primera mano otras nuevas, mejores maneras de hacer, vayamos a la cocina, ¿no? Y conozcamos cómo otras personas hacen las cosas de manera distinta. Lo hagamos con mucho movimiento. Esa es una deformación de una frase de Nietzsche que a mí en lo personal me toca de cerca. No sé qué te pasa a vos, Martu, con eso, qué les pasa al resto. Intenten pensar en las últimas 3, 5 ideas muy distintas que fueron haciendo, ¿no? En los últimos, lo que pudieron poner en práctica. ¿Estaban sentados en una oficina cuando se les ocurrió? ¿Estaban al teclado de la computadora o era en algún momento que es lo que solemos considerar espacio de dispersión o espacio de no trabajo, ¿no? En lo personal, muy pocas ideas. Eso, en el pizarrón después las consolido, las armo, ¿no? Entonces, la idea es invitarnos a caminar, a conversar, a discutir con gente enriquecedora y también partiendo de esto, de mí, de cómo soy yo de viaje. Me gusto mucho más de viaje que acá y me siento mucho más abierto a innovar, a desafiar lo que vengo haciendo, ¿no? Me conecto mucho más con el medio ambiente. Ahí el Guggenheim de fondo, mi idea es usarlo también como apalancarme en el efecto Guggenheim, ¿no? En algo que es inspirador desde el impacto transformador que tuvo en la ciudad de Bilbao y en toda la región, ¿no? Del País Vasco. Y invitarlos también a preguntarse qué grandes decisiones pudieron tomar sobre su carrera, sobre su vida personal, estando de viaje. ¿Les pasó que en casa se permitieron como dar volantazos profesionales o personales? A mí me pasa muchísimo y por eso creo que tiene que ser que es muy valioso incluirlo en programas, ¿no? Al pensarlo. Y también trabajando con casos, soy mucho más sabio cuando el caso que estamos evaluando es el de otra persona, ¿no? Y cuando alguien muy generosamente abre la cocina, el PowerPoint y comparte de punta a punta todo su recorrido, bueno, me vuelvo una persona más sabia y de pensar el caso de otro, después me resulta mucho más fácil pensar los míos, ¿no? O pimponeando con pares, ojalá en lugares naturales o inspiradores, ¿no? En el fondo, creo la idea es salir como al terreno y a encontrar inspiración en gente que esté haciendo cosas distintas
idealmente en campos diferentes a los de uno, ¿no? Yo tengo muy buenas charlas con colegas, amigos, psicoanalistas, arquitectos, directores de cine, y larguísimos, etcétera, ¿no? Y entonces intento cada vez más que mis programas tengan mucho de esto, de distintas personas en distintas disciplinas que estén como buscando nuevas y mejores maneras de colaborar, de construir, eh, de hacer las cosas. Eso era lo Ari, principal tengo que quería que, compartirles, justo te iba a decir, tengo que saltar al próximo, Ariel. Eh, Buenísimo, tantas cosas que creo que deben haber resonado en muchos de los que estábamos escuchando. Pensaba en la importancia de la agilidad, lo incómodo que es a veces, ¿no? Porque requiere mucho trabajo por parte nuestra. Requiere un trabajo, por ejemplo, yo uso mucho la retrospectiva del mundo ágil, ¿no? De poder medir cómo estuve usando mi tiempo, dónde estuve poniendo mi foco, a qué dije que sí, qué consecuencias tuvo, cómo quiero el mes que viene que eso sea, qué tengo que dejar que hacer, qué tengo que empezar a hacer, ¿no? Requiere un trabajo grande este mindset ágil. Me hacías acordar también cuando mostrabas el hacer y el ser, a este concepto de Philip Hanlon de la Universidad de Dartmouth que dice las power skills como las habilidades poderosas. No es solo lo que hacemos, sino también nuestros comportamientos, nuestras creencias, dónde estamos, dónde no estamos, ¿no? Hay un set ahí, junto con las habilidades portables que nos traía Roy, que son unas habilidades poderosas que tienen que ver con el hacer, pero mucho con el ser, y cuánto nos eligen, ¿no? En los proyectos desde ahí, y cómo podemos trabajar todo eso. Sigo adelante y en un rato volvemos a vos. Muchísimas gracias por todos estos dos mundos que nos abriste. La agilidad y todos los beneficios que puede traer, y por otra parte el salir, el ir a los lugares. Pasan cosas distintas, ¿no? Me hacías acordar a ideas en la ducha de Seba Campanario, y es tal cual. Las grandes ideas se suelen tener afuera del escritorio. Seguimos ahora y vamos a conversar unos minutos con Ariel Urcola. Ariel tiene el termómetro diario. Como director de educación, tiene que entender cómo muta esta propuesta. ¿Qué es lo que llega desde los ejecutivos? ¿Cómo se aprendía antes? ¿Cómo vamos a seguir aprendiendo? ¿Y cuál es ese set y esa combinación que también podemos desarrollar cada uno para continuar nuestro desarrollo y nuestro aprendizaje? Ari, bienvenido a la conversación. Aquí te escuchamos. Gracias, Martina. Bueno, primero un poco de contexto, me llamo Ariel Urcola y hoy como más me identifico es como ser el papá de Emma y de Juana. Y la vida me fue llevando en el mundo de aprendizaje de ser contador público, ahora dedicarme al talento. Tengo la suerte y el honor de tener un área que es educación ejecutiva, donde pasan estos programas, unos 100 programas por año, donde personas y empresas vienen a aprender. También tengo una pata en el track de desarrollo profesional y liderazgo, donde ya personas que están 2 años estudiando en un MBA repiensan su carrera con estas temáticas, y sigo trabajando en mi consultora en búsqueda de ejecutivos y converso con ejecutivos y empresas viendo qué es lo que quiere cada uno. Y me parece que lo que quiero traer acá son dos cosas. Una es esto de juntar el mundo del aprendizaje con el mundo del trabajo. Si bien el aprendizaje es para todos los dominios de la vida y cada vez más la vida es integral y no se puede hablar de una vida laboral y una vida personal, sino que está todo integrado, los efectos de esta conversación vamos a hacer una combinación entre temas de aprendizaje y temas de trabajo, más allá de que lo que uno aprende le pueda servir para toda la vida. Y en ese contexto el spoiler es que las cosas de las que me gustaría hablar en 5 minutos son: una cosa aprendida de nuevas generaciones es cambiar la O por la I, cambiar la O por la I. La otra es hablar de autoconocimiento y la otra es hablar de mejores preguntas antes que respuestas, ¿no? Esos son los 3 temas que me gustaría hablar. Y entonces, vos trajiste al principio el tema de Gartner y el futuro del trabajo y el presente del trabajo. Cuando uno prepara, me imagino yo, un colegio primario, el aprendizaje preparado para que los chicos aprendan y después trabajen está a 20 años de distancia. En la secundaria está un poco más cerca, pero sigue lejos. En la facultad está ahí nomás. Y entonces uno dice, cuando viene acá educación ejecutiva, un máster, las personas quieren aprender lo que hace falta hoy, como decís vos, qué es lo que piden las empresas hoy, y creo que ahí es donde está la trampa. Porque en realidad querer aprender cosas que me sirven para hoy, obvio que hay técnicas y tecnologías que son importantes aprender hoy. Para también spoilear, hoy la gente quiere aprender inteligencia artificial y las empresas quieren que la gente aprenda inteligencia artificial. O sea, si la pregunta es qué buscan las empresas y las personas, es inteligencia artificial. Pero yo sacaría eso y diría,
En 5 años la inteligencia artificial va a ser tan hype o no hype como fue Metaverso hace 5 y como fue los datos hace 8 y nada. Y a lo que voy es, si pensamos en el futuro del trabajo y en el presente del trabajo, yo creo que sí podemos mirar unas tendencias que cambian la forma de trabajar y la forma de aprender. La primera que quiero traer, que son 4 o 5. Una es la desintermediación del talento. ¿Qué es este concepto? Durante mucho tiempo en la humanidad, eh, el herrero se encontraba con el caballo y el dueño del caballo y le ponía la herradura. Por muchos años funcionó así. Y en el modo industrial lo que pasó que la gran masividad de la producción generó un intermediario en el medio, que son las organizaciones que conocemos hoy. ¿Sí? Hoy una empresa es el intermediario que permite que yo me compre una camisa, porque la verdad es que yo no voy más a comprar una camisa al señor que me la vende al lado de mi casa. Y se produjo una intermediación que es, hay un montón de empresas entre el que fabrica la camisa y el que la consume. Y la intermediación también es que yo ya no aprendo más de la puerta del indio de la tribu que me enseñaba, sino que aprendo en un colegio. Y ya no hablo más con Dios directo, me intermedio con una iglesia. Y me intermedio con un gobierno para tener soluciones. Y esa intermediación del talento duró mucho tiempo, viene Internet y se produce algo que es la desintermediación del talento. Todavía la estamos viviendo y no la creemos, pero los músicos ya no dependen de un sello musical. Eh, Ariel Ver puede hacer educación con nosotros en la Universidad de San Andrés, o la puede hacer sola. Vos, Martu, podés hacer periodismo en un diario, podés hacerlo en un medio. Internet abrió la posibilidad de que muchos talentos se desintermedien y que el usuario se encuentre con el que produce. ¿Sí? Mismo el e-commerce hace que un señor que tiene unas hermosas, no sé, macetas que fabrica en el Tigre, se las vende a alguien que tiene una fábrica de adobe en Salta y le compra Esa desintermediación cambia un montón de cosas porque hace que uno piense si la empresa o la institución que fue creada para intermediar sigue siendo el lugar donde uno quiere trabajar o no. Y vamos a llegar después a ese tema. El segundo punto que para mí es súper importante es que muchas tecnologías permitieron algo que la pandemia nos mostró, que vos podés separar el lugar de trabajo o de generación de tus ingresos de tu lugar de vida. Y que en realidad lo que te asienta en un lugar determinado son más tus afectos que tu trabajo. Entonces Roy trabaja por todo el mundo. Pero entonces yo puedo trabajar en mi casa y puedo trabajar remoto o puedo tener 2 trabajos. Entonces, desintermediación del talento, separar el lugar de donde trabajo donde genera ingresos. Originalmente el humano iba donde iba la comida, o sea, era nómade porque buscaba los animales y se los iba comiendo. Después la agricultura domesticamos a los cereales, muchos dicen que los cereales nos domesticaron a nosotros, nos quedamos en una ciudad y seguimos pensando que hay que vivir así. Pero ella no necesariamente se tiene que vivir así. Y nos podemos mover de un lugar al otro. Y la tercer punto que quiero traer, que es de Gartner de este año, es que está bien claro lo que comentó Roy Benítez. Las carreras no cambiaron, colapsó el estereotipo de carrera que teníamos. No nos vamos a jubilar a los 65, podemos tener 7 cambios de carreras en el medio, podemos cambiar 7 veces de industria, y todas esas cosas generan algún tipo de preocupación, porque decís, tengo mucha incertidumbre. Y yo lo que quiero decirles es que en 1987 se escribió un libro que se llama Guerra por el Talento, lo escribió McKinsey, y se hablaba de que era un momento donde el péndulo se corría porque las empresas ya necesitaban tanto el talento que había una guerra entre el talento y las empresas. Lo único que yo venía a traer acá es que la guerra por el talento se acabó. Y que en esta audiencia de 130 participantes sepan que ganó el talento la guerra. En Argentina el 42% completó la secundaria y el 24% completó la universidad. En América Latina es parecido, en países desarrollados más o menos. En esta audiencia de 120 los estuve ahí hosteando por LinkedIn, los ratios no son esos. Casi el 80% de esta gente terminó la facultad y casi el 100% hizo la secundaria. Para esta audiencia de la que estoy hablando, el futuro es oportunidad y no es riesgo. Para esta audiencia, nosotros venimos acá a explicar que lo importante es aprender toda la vida. Se lo estamos queriendo decir a 130 personas que están dejando lo que estaban haciendo para sentarse a escuchar de aprender. Entonces, a esta audiencia no hay que explicarle que hay que aprender toda la vida porque lo está haciendo. O sea, son ejemplos vivientes de lo que están haciendo. Tampoco tenemos que explicarle muchas cosas de las que vamos a estar hablando. Lo que sí quiero traer es un mensaje de que cuando vienen las empresas o las personas a decirnos, mira, yo quiero aprender inteligencia artificial para prosperar, o yo quiero aprender mis habilidades blandas, que están en boga, oratoria, conversaciones, contar historias, neurociencias, comportamientos, en realidad esas herramientas se las vamos a dar, pero cuando alguien viene a aprender acá, tendría que pensar que tendría que llevarse más preguntas que respuestas, porque las respuestas que le vamos a dar respecto de inteligencia artificial el año que viene van a estar viejas. Entonces, nuestro esfuerzo tiene que ser, o tendría que ser, que ustedes vengan acá a hacer preguntas correctas para que cuando no estén con nosotros de vuelta el año que viene y la inteligencia artificial cambie de herramientas,
o cambie de aplicaciones, las puedan usar también porque aprendan mejor. Y en ese contexto, entré al tema de mejores preguntas que respuestas, y cuando hablo de cambiar la O por la I es educación formal e informal, lo dijimos al principio, y yo estaba buscando inspiración para dar una charla vinculada con desarrollo de carrera, y el fin de semana me comí la serie Netflix El Oso, que habla de un cocinero que se dedica a armar su cocina con un nivel de locura y oscuridad que es tremendo, y uno ve ahí qué pasa con el propósito y qué pasa con la persona que quiere trabajar para llevar la comida a la casa. Y yo aprendí más ahí de lo que podía haber leído en un libro. Y a veces leyendo un libro aprendes un montón, y a veces viniendo acá a la universidad aprendes un montón. Y entonces cuando hablo de la O por la I también digo que estamos pensando que buscan las empresas, y estamos todos seguros que la empresa es el lugar donde hay que hacer negocios hoy. O de los 128 que hay acá, la mitad no están trabajando por su cuenta o tienen trabajos adicionales además de trabajar en una empresa. Entonces, cuando hago todo este planteo en relación con qué es el aprendizaje, qué es trabajar, mis planteos son: no hay más guerra por el talento, ganó el talento. Ustedes son el talento, estos 130. Si van a decidir aprender habilidades blandas o habilidades duras o aprender de inteligencia artificial, buenísimo, pero aprendan a hacer preguntas. Y en eso de aprender, la discusión que tenemos nosotros como equipo siempre es: ¿generamos dispositivos de aprendizaje para adultos que hagan que aprendan? ¿O nos ponemos a pensar que las máquinas de aprender más perfectas son niños? Y entonces un poco lo que hay que hacer es tratar de que cada persona, cuando entre a un lugar de aprendizaje, venga lo más niño posible. Un poco como dice Ariel, cuando uno está viajando es un chico que está explorando. Entonces, si uno lograra que para venir acá a sentarnos, nos sentáramos todos como chicos, aprenderíamos del error, no tendríamos vergüenza, estaríamos contentos por nuestros éxitos y nos reiríamos de los fracasos. Y entonces nos parece que eso es lo que nosotros tratamos de transmitir, y es recontra difícil porque tenemos una realidad que pide otra cosa. Así que ese sería el resumen. Me parece que la guerra del talento se acabó y la ganó el talento. Me parece que hay que esforzarse por buscar mejores preguntas antes que dar respuestas o contenidos. Y olvidémonos de la O, que es lo que nos enseñaron: o yo soy contador, o soy licenciado en administración, o yo trabajo en una empresa, o trabajo por mi cuenta, o yo aprendo en forma formal o aprendo en forma informal, y usemos lo que usan los chicos hoy, que es la I, y quieren todas a la vez. Que además es lo que queríamos cuando éramos chicos. ¿Por qué nos retaban en el cine cuando éramos chicos? Porque queríamos ver la película, queríamos jugar con el chico de al lado, queríamos comer la comida nuestra, queríamos comer la comida del chico de al lado, y queríamos dormir porque estábamos cansados. Y queríamos todo. Y por eso estábamos ansiosos, enojados y éramos chicos, porque queríamos todo. Y creo que me parece que estamos en el derecho hoy como humanidad de querer todo y ir peleando por cada cosa. De vuelta, pongo entre paréntesis a los 130 que estamos acá. No me es ajeno que el 49% de la gente no estudió la facultad, y en empleabilidad, si vos hiciste la facultad, tenés 85% de tener chance de trabajo en Argentina. Y ahí es donde yo digo que está el desafío. El desafío no es nosotros saber cómo aprendemos, sino cómo hacemos para que más de la mitad del mundo, que no tiene el privilegio que tenemos nosotros, aprenda para que todos juntos tengamos un mundo mejor. Eso es lo que quería compartir. Gracias, Ari. Y qué bueno que la persona que está en la dirección de educación ejecutiva tenga muchísimas más preguntas que respuestas, y que hayas posado mucho más tu tiempo en cursos o en algo específico que tenemos que pensar hoy, sino en darnos cuenta de ese set y ese talento que hoy tenemos disponible, pero cómo lo queremos utilizar. Y trajiste algo, y fíjate cómo diste la vuelta hasta Axel, y creo que todos los cuatro lo trajeron, que en ningún momento acá estamos hablando de o ni de decidir. Hay un y en todas las propuestas. Hay un sumar, hay un mixear, hay un lo de allá y lo de acá, ¿no? Y encontrar ahí, sí, quizás ese set, o como vos me enseñaste, este Lego Learning, ¿no? Esta manera de ir armando realmente nuestras carreras y cómo nos queremos desarrollar. Nos quedan 5 minutos y somos muy puntuales, así que vamos a ver algunas de las preguntas. Varias, como habrán visto el chat, se fueron contestando entre ustedes y se fueron enriqueciendo, y esto solamente pasa cuando queremos aprender y cuando somos curiosos. Otra de las grandes valores que hoy tenemos en el aprendizaje. Fíjense cómo ustedes están invirtiendo 1 hora y media de sus vidas llenas de cosas, porque sé que su agenda está llena, para tomarse este tiempo e ir enriqueciendo las preguntas que hacen los demás. Nati pregunta a Ari Ver, en cuanto a agilidad, ¿qué desafío a veces ayuda a los líderes a entender que el hecho de que una persona esté siempre ocupada no significa que necesariamente esté aportando valor y viceversa? Y este es un temón que creo que, de hecho, lo veníamos hablando con el equipo para tratarlo en próximos Pensar e Innovar, de tenemos que salir de una vez por todas de las culturas del always busy,
porque no estamos aportando valor, la estamos pasando mal dentro de las empresas. Entonces, ¿qué hay que hacer para darnos cuenta? Ari Ver nos pregunta acá Nati, de dónde estamos aportando valor, cómo hablamos en nuestras organizaciones para que se den cuenta por dónde va. Muchas veces cuando surge esta inquietud, esta pregunta en una oficina, nos asomamos a la calle y vemos, bueno, ¿cómo está Leandro en el Alem en este momento? ¿Es el uso más eficiente de avenida o de una autopista que esté totalmente llena de autos? Si de nosotros dependiera, pudiéramos ir eligiendo el flujo de autos, ¿lo haríamos que esté totalmente taponada o cuidaríamos que tenga un porcentaje de ocupación 40, 50, 60, el que identifiquemos que permite que haya flujo, ¿no? Y a partir de una metáfora muy simple, creo yo, como esta, dispararía esa conversación de a qué nos exponemos si nuestros equipos y si las personas clave están al 100% todo el tiempo. Gracias. ¿Cuál es ese porcentaje más adecuado para que pueda entrar, para que podamos dar respuesta a lo emergente? Y en todo caso, ¿cómo jugamos? ¿Cómo programamos, planificamos el 60, 70, 80 y nos reservamos con otro método un 20, 30, 40 para lo que vaya surgiendo, ¿no? Vos hablabas de foco y prioridades y hablaba hace poco con una experta en productividad que me hablaba de meter en la agenda lo urgente, ¿no? Armar agendas que abracen los imponderables y lo urgente, eso va a estar, y seguimos armando agendas utópicas que realmente nos alejan de poder aportar valor, de explorar y de seguir amplificándonos. Varios comentarios, por ejemplo, Clau le decía a Roy que se me ocurre que tenemos que hacer un inventario, ¿no?, de nuestras habilidades, dones, esta playlist, y me parece que un poco de eso se trata, realmente, ¿no? Tomarnos un tiempo, ¿qué dicen los demás? A veces también alguien compartía en el chat, los que me dicen que son mis talentos yo no los veo. Bueno, hablemos con gente que nos estima, hablemos con nuestros colegas, hablemos con nuestros alumnos, ¿qué ven? ¿Qué estamos aportando? Porque ahí seguramente hay algo para seguir tirando y qué valor podemos aportar. Quiero dar una vuelta más con nuestros 4 oradores y terminar puntual. Tengo mucha ambición, ¿no? Pero bueno, vamos a tener 30 segundos para cada uno para regalarles una herramienta, ¿no? A todos los que han decidido invertir este tiempo con nosotros de pensar e innovar, regalarles una herramienta de aprendizaje para que se puedan llevar hoy y hacer propia en cada una de sus vidas. Axel, te invito unos segundos a cerrar tu Sí, bueno, participación. muchas gracias. Fue un placer escucharlos y aprender mucho de ustedes, y felicitar también a todo el grupo que está participando acá con tanto entusiasmo. Yo pensaba, siguiendo un poco el hilo de mi presentación muy breve, de tratar de ir a las disciplinas a partir de cursos, pueden ser cursos de introducción a la sociología, introducción a la filosofía, libros, pero tratar de leerte el libro entero, ¿no? No de ir a... Y eso me parece que cuando uno termina, siente que dio un paso muy grande por ahí en un periodo muy corto de tiempo. No porque una disciplina se aprenda en un libro, pero sí para entender a mirar lo básico y no caer en las trampas del pensamiento demasiado rápido, ¿no? Gracias, Axel. ¿Viste? A veces pensamos que hay que hacer algo, una carrera de 5 años, pero si nos entregamos fuerte a un libro, quizás para introducirnos en el mundo de la filosofía, sociología, epistemología, quizás ese sea algo realmente concreto que podemos empezar esta semana mismo cualquiera de nosotros. Gracias. Roy, ¿cuál es tu herramienta que querés regalar? No es mía, la voy a tomar prestada de Ale Repeto, un profe de esta casa. A mí me encanta que Ale siempre habla de ponete en el calendario una cita con el futuro. Una cita para reflexionar, pero ponelo en el calendario, hacete ese espacio, prendete una velita, una música, hacele espacio para reflexionar. Algo que me traigo de Suecia es que los suecos dan mucho espacio a la reflexión y uno está acostumbrado a los bifes, dale, 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 dale. Estamos parando a pensar, así que una cita con el futuro en el calendario. Muchas gracias, Roy. Me hiciste acordar algo que me dijo Seba Campaneiro esta semana para una entrevista que le hice, de lo que dice Jane McGonigal, ¿no? Que es una futurista que se escribe, hace su journaling, como que se escribe a su yo de acá 10 años. Y eso también te permite desarrollar una mentalidad de futuro y cómo queremos estar en un tiempo. Ariel, a ver. Sí, yo traje un cuadernito. Es algo bien liviano, bien sencillo, tal vez más portable que este y que
donde poder anotar cosas cuando salimos a caminar o listas de prioridades bien claras para esta semana con 2, 3 cosas bien realizables, como me gustaba lo que traía Roy del humanismo, con baja tecnología, post-its, lo que nos le sirva a cada persona, ¿no? Pero que nos permitan como volcar las ideas que tengamos a algún lugar, visualizarlas y poder elegir rápido y pronto en qué enfocarme, qué cuidar, a qué decirle que no. Me gusta mucho esta idea de pensar también la innovación con baja tecnología y alto humanismo. A veces no pensamos en eso y podemos encontrar mucho valor en ese volver a las bases también. Ari Urcola. Bien, yo tengo dos herramientas cortitas, una que uso hace muchos años vieja y una que aprendí acá en la universidad. Me la enseñó en la universidad a los trompazos. La más vieja es cuando uno entrevista a personas, viene con mucho sesgo. Se va a sentar con alguien, lee el currículum y cree que lo conoce. O cuando vas a una reunión con un montón de argumentos, sabes lo que vas a ganar de la reunión. Y te perdés en esa entrada de haberte preparado todo lo que te puede dar el otro, que capaz después te sorprende. Entonces yo tengo un ejercicio que se llama el vaso vacío, que es antes de entrevistar a alguien o antes de una reunión donde vamos a discutir un tema, lleno un vaso de agua y me lo tomo. Dejo el vaso vacío y la sensación es, me vacié de expectativas respecto del otro y dejo el vaso vacío como imagen de que me dejé la cabeza vacía para que el otro venga y me cuente su mundo sin el sesgo que yo tenía, lo cual es imposible, pero es un intento, digamos, ¿no? Y la verdad que funciona bastante bien porque veo a la persona no tanto lo que yo imaginaba, sino como era. Esa me sirvió un montón y lo sigo usando, aunque vas bastante al baño si tenés muchas reuniones esa semana. Y la más nueva, que es un poco más difícil, es que acá en la universidad empecé a darme cuenta que mis certezas eran muchas y no eran tales. Entonces, desde que estoy en la universidad aprendí que cada vez que estoy seguro de algo, que la tengo recontra clara y que esto es por acá, sé conscientemente que la estoy cagando. Y entonces me doy el espacio de cuanto más seguro estoy, más dudo de esa afirmación. Y me doy permiso a que todo mi equipo y todos los que están me digan que esa mirada no es concreta. Y la mayor parte de las veces, las seguridades más grandes que tengo son justo mis sesgos y justo las cosas que uno tiene que cambiar. Eso que traes al final, Adam Grant dice, una idea, siempre pensar una idea por la que nos podríamos estar equivocando, ¿no? Cuando estamos tan seguros, hacernos ese auto boicot antes de que venga Ana o Sol a hacértelo y preguntarte vos por qué me puedo estar equivocando, me parece que es una gran propuesta y la del vaso vacío me parece espectacular, ser consciente de nuestros sesgos y traerlos. Gracias a los cuatro, realmente ha sido un lujo lo que hemos aprendido escuchándolos durante esta hora y media. Gracias especiales a todos los que han invertido esta hora y media en este Pensar Innovar. Queremos contarles que todavía tenemos uno más para antes de que termine el año, que pronto se los vamos a estar contando con el equipo a través del mail. Y también que van a recibir esta charla grabada para que la puedan seguir mirando, ¿no? Masticando y lo que vaya resonando cada uno. Así que la invito a Ana Salgado a cerrar este espacio con un agradecimiento profundo, especialmente a todos los que se unieron e invirtieron este tiempo con nosotros. Bueno, un lujo todos. Yo me lo doy en lo personal teniendo como jefe a Ariel Urcola, así que un aplauso para todos. Gracias por haber estado ahí. Como dijo Martu, se vienen novedades para el último encuentro de octubre. Va a haber ahí algo distinto. Ya les contaremos a través del mail y les llegará el news con también alguna recomendación que Martu prepare. Gracias a todos y muy buenos días. Hasta la próxima.